En la cancha Miguel Escobar con el Moño Muñoz. ¿Son amigos desde mucho tiempo, Miguel? Nos conocimos cuando llegué al Cali, en el hotel del Río de esa época. Ah, cuando usted llega de Ibagué y se encuentra que usted venía de Pereira. Yo venía del Él fue el Pereira. que me cogió la maleta pensando que yo traía mucha ropa. y llegó sin nada. Llegó sin nada, ¿no? ¿Cómo llegaste al Cali, Miguel? También en el Cali, vengo Don Pancho Villegas. Don Pancho Villegas, sí. Le digo al finado Humberto Palacios Upa. a Europa que fuera a Pereira y hablara conmigo. El juez habló y me contrató para el Cali. Ya. Pero como yo tenía contrato con el Pereira, jugando el último partido con Pereira, me lesioné un tobillo. Ya. Imagínate. Entonces, ¿qué pasó? Que el Cali, el Pereira, le dijo al Cali que me tenía que comprar. Don Humberto Palacio hizo la diligencia, me compraron por 50.000 pesos. 50 lucas de la época. Eso fue el base. Estuve lesionado 5 meses hasta que me recuperé y debuté contra Independiente Medellín en esa época. Y venía Oscar López del Once Caldas y Miguel del Pereira. Miguel era mucho más lento, pero fue el jugador que le enseñó a muchos jugadores de fútbol colombiano a quitar el balón con lo que se llama pues la parte deslizante, ¿no? Sin faulear, adelantar y quitar el balón. ¿Y con quién haces pareja en los centrales? En esa época, imaginé con el gran capitán Oscar López, Oscar el López. mariscal del área. Cuando hablas de Miguel Escobar, tenés que hablar de Oscar López, porque era una dupla espectacular, espectacular. Miguel se entendía con Oscar y el gran capitán Oscar López y Miguel. Siempre yo dialogaba entre ellos, porque ellos decían, marca vos, salgo yo, quédate vos de último hombre. Pero espectacular, una gran defensa, ¿no? Fueron titulares, que yo estuve ahí, siempre titulares, siempre. Por ahí uno no jugaba porque tenían una lesión, pero fueron titulares inamovibles. ¿Estaba Toledo en el arco? El Indio Toledo, Joaquín Sánchez, Oscar López y persona. Llegó el Moño reemplazando a San Clemente. Mario San Clemente, Mario Agudelo, Desiderio. Y adelante Álvarez, Gallego, Ferreira e Irondo. No, hombre, imagínate. ¿Qué nómina tenían, no? Tremenda nómina tenían. Y llegas y automáticamente te adueñaste de esa posición, Miguel. Pues yo al primer par, luego jugué contra el Nápoles de Italia. Sí. Y ahí ya Miguel Escobar fue yo prácticamente la titular en el Cali. ¿Qué te dijo cuando llegaste de entrada Pancho Villegas, que era de los que hay que hacerle estatua en el Deportivo Cali, Pancho Villegas? Mira, Pancho Villegas fue un tipo, un entrenador muy sagaz. Sí. Este no cambiaba la alineación casi nunca. Ponía 11 en el terreno y eso los conservaba. Jugara bien, jugara mal, Le daba continuidad. continuidad, y era muy vivo para los cambios. Miguel, ¿quién te enseñó a hacer ese quite deslizante? Que lo han querido copiar, pero Él no no lo sabe, copiarán. él no sabe quién le enseñó. No, Él no, se no, tiró no un tenés día. claro. Eso me llegó de momento. Un día me tiré, agarré la pelota y eso intuitivamente me tiraba y me quedaba con ella. A mí nadie me dijo, tires de esta manera o haga eso. Y como Me yo- salía. y como yo Salió te el lo momento, defendía, entonces. salió el momento. Salió el momento, pero fue el sello de Miguel Escobar. No fue el sello, porque Mario Alberto Mario Alberto Yepes. No, él no lo hacía igual. No. no la quiso hacer. No, yo me quedaba con ella. Mario Alberto la tiraba al lado. Sí. Y yo me quedaba. Usted se quedaba con ella y sacaba al equipo. Salía jugando. Y era un jugador que iba muy bien al piso, muy leal, jamás sucio, jugador fino. Algunos que vieron a Oscar López decían que Oscar López tenía algo de eso también. Oscar López para muchos ha sido el mejor central que ha tenido el Cali, y para mí Miguel Escobar, que lo vi bien,
esa jugada especialmente era impresionante. Y era un jugador amado también, porque él todo lo hacía bien, entregaba bien la pelota. Era un tipo cero polémico, cero sucio, era como un caballero ahí en el campo, era Miguel Escobar. Realmente en la cancha hemos tenido personajes, pero contar aquí con Miguel Escobar, con el Moño Muñoz, es fantástico. No se muevan, ya venimos. Estorba devuelve a Henry a Miguel. Miguel, me quedo viendo esta foto también, Moño, ¿verdad? Esta foto para que se la comparto a todos ustedes. Y por detrás está su historia con el Deportivo Cali. Impresionante, Miguel. A mí me agrada lo primero, disculpas a los que están viendo el programa por mi voz, por mi melodiosa voz que tengo. ¡Qué bello! Que pues fue por un cáncer que me dio en la garganta. Sí. Me sacaron las cuerdas vocales y quedé mudo. Gracias a este aparatico pues me defiendo ya. Y en el Cali jugué 536 partidos, fui campeón en el 67, 69, 70 y 74. Subcampeón con el Cali 68, 72, 76, 77, 78 y 80. Subcampeón de la Copa Libertadores Un equipazo. en 1978 y con la selección Colombia en la Copa América en 1975. Esta es la historia y falta con la selección Valle, que quedé campeón en Cúcuta en 1964 con el Marqués Marcos Tulio Bonaga. Bárbaro. ¿Por qué zaguero central? Por la velocidad. No, sáquenos de esa por la inteligencia. Los centrales tienen que ser inteligentes, ¿no? Es verdad. Y tener velocidad, pero este no tuvo nunca. ¿No eras veloz de dinámica? Mentalmente. Mentalmente sí. Yo adivinaba mucho la jugada. Sí. Yo Ah, sí, adivinaba. adivinaba mucho, sí. Yo adivinaba mucho. ¿Sí? Y anticipaba bastante. Ya. Que yo haya sido rápido no. Pero sí tenía intuición. Yo miraba el contrario y tenía la intuición para dónde iba el balón y llegaba primero. Sí. De esos 4 títulos del Cali, ¿cuál te marcó más? Para que el primero. El primero, 67. El primero, 67. Sí. Llegar por primer año, ser campeón. Bueno, Ya. después hiciste pareja central, Miguel, con un jugador que quedó en la historia del Deportivo Cali, Henry La Mosca La Caicedo. Mosca, tremendo. ¿Cómo fue eso? La Mosca debería haber ido al fútbol internacional. No lo quedó esperando Bilardo. Cabeceaba, Cabeceaba. anticipaba, botaba, le pegaba bien a la pelota, tenía todo lo que un jugador de fútbol necesita. ¿Y qué pasó con La Mosca? Ustedes no hablaban con La Mosca. Vos ya era de los grandes con La Mosca. Ya le podías hablar a él, ¿no? No, uno hablaba, pero No él escuchaba. no escuchaba. Listo, pita el referí peruano. Atención, toma carrera. Henry Mosca batea con la derecha. Marca. La banda de ese año, Dios mío, el super equipo. Nos paseamos victoriosos porque ¿cómo no se íbamos a pasear victoriosos si teníamos 5 jugadores extranjeros argentinos espectaculares? Un paraguayo marcando punta que se peleaba el puesto con el Moño Muñoz, se llamaba Heriberto Correa, lo trajimos del Mónaco de Francia. Adelante los cracks, Ángel María Torres, el 7, Néstor Leonel Escota, el 9, y Alberto Jesús Benítez, el Tigre Benítez, el 11. El mediocampo soñado, Edison Umaña con una maestría impresionante, y el flaco Landucci, Ángel Landucci, Angelito Landucci, espigado de 2 metros de altura, recontra crack. Y atrás estos 4, y de volantes estaban Pescadito Calero y a veces Valverde, Freddy Valverde, y se turnaban con Rafael Otero a veces. Teníamos jugadorazos en todos los puestos. Ese equipo se armó
como el del 65, con un gran presidente y un gran técnico. En el 77 estaba un equipo ganando todo en Colombia, que era el Atlético Nacional. Cuando el Atlético Nacional, con un presidente muy bueno, trae de técnico al mejor técnico de esa época, el profesor Subeldía, Alex Gorayev, con su ego, admirado por mí, pero un ego impresionante, no podía quedarse atrás y no podía permitir que Nacional siguiera ganándolos en todo. Entonces tenía que tener al que para él era el mejor técnico. Y se trajo a Carlos Vilardo. La gente hablaba del equipo del profesor o del maestro, Osvaldo Subeldía en Nacional, y el equipo del alumno. ¿Qué pasó en el 78? En el 78, la final. La Bombonera. Oiga, no, ese día jugamos muy mal. Y Boca jugó muy bien. ¿Eso fue lo que pasó? Es que Boca tenía un equipo muy bueno. No, y ahí lo es, que nos aplazaron la final. Sí, claro. Nosotros veníamos concentraditos, jugando bien. Nos la aplazaron un tiempito. El partido desde el primer minuto fue tétrico. El partido desde el primer minuto nos sentimos, los que estábamos en la tribuna, que íbamos a perder. El estadio, cuando salimos, eso como queda. Sí, que se mueve además. Eso, ¿Y se movía la tierra? no, eso era bravo, eso era bravo. Y coincidió con la visita del rey Juan Carlos y su esposa, la reina de España. Entonces todo el partido, la afición empezó a corear al rey de España, y como esos argentinos se inventan esas coplas rapidísimo, y cuando una copla o una cosa de esas cala, la empiezan a repetir y la repite todo el estadio, pero en 5 segundos todo el estadio está cantando lo mismo. Entonces le gritaban algo así como, bienvenidos los reyes que vinieron desde España a ver al campeón, ¿no? Vinieron desde España a saludar al campeón. Boca os proclama, ¿no? Testigos del triunfo. Este campeonato es para los reyes de España. Todo el partido, sin que el partido hubiera empezado, todo el estadio cantando eso. Entonces ya uno se siente, éramos 100 o 150 colombianos. Nos sentíamos avasallados, casi que perdidos. Los jugadores, nunca les había pasado eso. Los nervios se los comieron. Hubo 2 jugadores con daño de estómago, que eso se produce es por estrés y por el nerviosismo y por el miedo quizás que de estar en ese momento. A los argentinos nuestros, cracks todos, buenas personas todos, y ninguno vendido, los argentinos nuestros, todos se murieron en la Bombonera. Estaban todos, no daban pie con bola, no pudieron hacer 3 pases seguidos. Fue un desastre. Y a los 3 minutos el primer gol y a los 8 minutos el segundo gol nos tenían impresionantemente acabados. Y se sospechaba que eso iba a pasar. Y ganó Boca con una humillación tenaz, 4-0, que eran los 4 goles que nosotros veníamos haciéndole a todos los equipos, a Alianza, a Nacional, absolutamente a todos, de a 4, y ese día nos tocó los 4 a nosotros. 4-0 está ganando Boca al Cali. Hugo Perotti con este remate. Robó muy bien el balón Perotti. Está en el partido, hasta en esto, el mejor jugador en cuanto a fútbol. La salida del estadio, la llegada al hotel, triste, nadie hablaba. Vilardo, que era una máquina, se aplacó. Ese día botó un par de zapatos. Vilardo era caballero 100%. Jugó toda la Copa Libertadores con el mismo blue jean y con los mismos zapatos. Unos mocasines. Pero como no se los quitaba, ya estaban incluso rotos. Ese día después del 4-0 los botó. Y no se los ha querido cambiar o quitar nunca, ni el blue jean. El blue jean también era un blue jean
horrible, roto. Levi's gringo, pero roto, de lo viejo. Pero el hombre era el rey de las cábalas. Entonces era todos los partidos, iba igualito, camiseta azul. Y así ganamos toda la copa hasta ese día. Como se perdió ese día, botó los zapatos. Él que era el extrovertido, el narigón bravo, o bravo no, sino el comunicador, digamos, pues ese día era el achante total. Alex, su prepotencia y su ego, el achante total. Y nosotros, los aficionados, o los directivos, o los que éramos dirigentes del fútbol, pues a dormir. Y Boca Juniors de la Argentina, ante este marco imponente, espectacular, consigue por segundo año consecutivo, 1977, 1978, la Copa Libertadores de América. Miguel, ¿qué siente estando en el Pascual Guerrero? No se siente en este momento nostalgia de lo que uno vivió en este estadio Pascual Guerrero, que fueron grandes alegrías para mí. Me imagino que hubo tardes fantásticas. El fútbol se jugaba a las 3:30, ¿no? A las 3:30 de la tarde, ¿Por qué jugaba tan bien ese Deportivo Cali? porque eran jugadores que tenían mucho talento. Además tenían un técnico... Llegaron técnicos que también les gustaba el buen fútbol, ¿no? Pancho Villegas le encantaba el gran fútbol. Luego llegó también. Los técnicos les gustaba que la pelota rodara y hacer gambetas y dribbling y pases al vacío. Lo que hacía después hizo Jairo Arboleda, Sí. Diego Maña, jugadores exquisitos con la pelota. ¿Por qué ese Deportivo Cali, de esa década tan dorada, tan hermosa, por qué con ese ADN tan especial no pudo marcar internacionalmente? Ya, como le digo, desafortunadamente nosotros, los equipos, yo creo que estamos preparados psicológicamente mejor que nosotros. Era un problema de acá, de la tusta, como de decimos. la cabeza, porque mentalmente nosotros estábamos capacitados para jugar en cualquier lado. ¿Qué pasó el día que le tocó irse del fútbol, Miguel? No, para mí fue muy duro. Primero, cuando el Cali me vendieron a Santa Fe, porque yo pensaba terminar mi carrera en el Cali. Cuando llegó un día y me hizo una alegoraje, lo vendí a Santa Fe. Vendieron en 5 millones en esa época. Y en Santa Fe, gracias a Dios, me fue muy bien. Jugué año y medio. Cuando un día en un partido estamos en una práctica, Sí. y el Mandato Castro era el número 9 de la suplencia, me metió un carrerón que no lo vi. Y hasta hoy juego. ¿Verdad? Al otro ya fui, pasé la carta de renuncia y me retiré del fútbol. ¿Te retiraste a qué edad, Miguel? Son 38 años, ya estaba veteranito. Sí, pero jugabas todavía como un muchacho. ¿Qué pasó cuando te enteraste que tenías un problema en tu garganta, Miguel? No, para mí fue la cosa más impresionante, la tristeza. Con mi señora, cuando voy allá, me llevan. Yo estaba con mi señora en fuga visitando a mi mamá. Y a medianoche me comenzó un ahogo que no podía respirar. Sí. Me llevaron al Hospital San José, derechito para Cali, y a operarme. Cuando yo me levanto, y me levanto mudo, me golpeé. Fue una decepción tremenda, me quería morir, pero no me iba a morir ya. Con un papelito, Escribiendo. escribiendo, y el moño, el mismo le sacó gusto a mi mamá, ve a doña Pacha, perdimos un gran
pero salimos, ahora tenemos un gran escritor. Ah, qué bueno. Pues hombre, una mujer que estuvo siempre ahí es María Plácida, su esposa. Se la hemos traído para que nos acompañe aquí en la cancha, porque en los momentos difíciles aparecen los ángeles Ya, que se quedan ahí. Hola, María gato, ¿cómo Plácida, un estás? placer, qué bueno tenerte aquí en la cancha. Hola, mi amor. ya, pues, ¿Cómo fue ese momento, María Plácida, que él dice que usted fue ese ángel y que es ese ángel que ha estado ahí con él, con Miguel? Pues fue para nosotros muy duro cuando el problema que Miguel tuvo. Yo en ese momento, yo estaba en Estados Unidos y él ya venía enfermo. Sí. Y él estaba esperando que yo regresara para que yo lo acompañara donde el médico. El día que me llamaron a mí, que Miguel estaba enfermo, que todo, que lo han tenido que llevar por urgencias al hospital y que ya lo han remitido a Cali y todo, él le tenían que hacer una operación para saber qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo busqué vuelo para venirme sin esperar una. la residencia Sí, claro. ni nada. Yo para llegar el domingo. Y ahí ya me estaba esperando y todo. Ya por decir el día miércoles, a los 2 días lo operaban y ya ahí fue cuando resultó que tenía cáncer, pues fue muy duro para nosotros y todo, pues ya fue un proceso, que él era que quería morirse y ya, pero no, poquito a poco fue saliendo adelante con la ayuda de todos, Usted, de los hijos y todo. sí, ¿qué le dicen a usted de esa historia gloriosa del fútbol de Miguel Escobar? No, pues a mí todo el mundo me cuenta belleza, aunque a mí no me tocó eso, la Sí, eso verdad, no le no me tocó. tocó, pero todo el mundo, donde quiera que vamos nosotros, eso todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo reconoce y habla maravillas de él. Maestro, si había alguien que yo quería entrevistar en este programa era usted. Todo el respeto del mundo, mi papá que está en el cielo, don Ricardo Arce era hincha de Miguel Escobar. Por eso es un placer tenerlo aquí. no, muchas gracias, Rato. Y como le digo ahora Rato, yo también viendo los programas decía, vea, será que no me invitan por la voz melodiosa que tengo ya. Pero bueno, ya lo hicimos y muchas gracias, Gato. Que Dios te bendiga, Miguel. Que Dios te bendiga. María, Muchas un placer. gracias. Estos son los Bueno, personajes. muchas gracias. Esta es la grandeza que ha dado el fútbol colombiano. Subcampeón de Copa América, campeón en el Deportivo Cali, subcampeón de Copa Libertadores, Miguel Escobar. Próximamente, otro invitado. No sé a quién voy a conseguir porque el punto está alto. Un abrazo para todos.